tardes, amigos televidentes. Estamos de nuevo en su programa, nuestro programa Historias de San Luis, en estas historias que construimos todos, entre todos, todos los días, cotidianamente. El día de hoy vamos a dedicar el programa a la Alhóndiga de San Luis Potosí y se encuentra con nosotros el doctor José Armando Hernández Suberbiego, quien es autor de una obra muy importante denominada De Piedra y Maíz, las alhóndigas y el abastecimiento de granos en San Luis Potosí durante el virreinato. Aquí está. José Armando, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos me da mucho gusto que estés aquí con nosotros y estamos grabando en esta locación que es el lugar donde tú has estado realizando un estudio muy importante, que es lo que te llevó a producir este libro. ¿Nos podrías platicar un poco cuáles son las funciones de una alhóndiga? Sí, claro que sí. Primero, gracias por la invitación, Isabel, a tu programa. Mira, la alhóndiga es una institución. Eso es lo primero que hay que tomar en cuenta. Es una institución que tiene su pasado y su antecedente en aquella España bajo control moro, ¿no? Musulmán, porque ahí existían unos espacios que se llamaban Alfundac, que era el lugar donde llegaban todos los caravansares, toda la gente que llegaba con sus caravanas, para tener un lugar donde pernoctar y al mismo tiempo donde vender. Entonces se convierten en una especie de mercado que sirve para que diferentes productos lleguen a un mismo sitio y empiece a tener una suerte de control, ¿no? Un control del comercio, porque a donde se llegaba se pagaba un impuesto para poder vender, ¿no? Esto evoluciona y España lo toma, asume esta institución y la denomina alhóndiga. Pues ya la palabra en sí misma ya tiene su antecedente, ¿no? Su raíz etimológica en el árabe. Bueno, pues la alhóndiga se convierte en una institución en la que el gobierno va a poder controlar el ingreso de abastecimiento a los lugares, a las poblaciones, y poder, a partir de ese control, cobrar un impuesto y controlar que los precios no se disparen, que se mantenga un control económico muy importante, porque permite que no haya todos estos problemas que luego encontramos de desabastecimiento, de encarecimiento de los productos, etc. Muy bien. Mira, es muy importante esto que mencionas sobre el origen de la palabra alhóndiga. En español tenemos muchísimas palabras cuya etimología es una etimología árabe. Así es. Esto, para el caso de la alhóndiga, resulta muy interesante. Hay muchísimas palabras que podríamos aquí pasarnos un buen rato hablando sobre estas palabras de origen árabe. A lo mejor otro programa se lo dedicamos a estas palabras de origen árabe, que también son muy interesantes. Bueno, pero a ver, la alhóndiga tuvo una función muy importante, como nos has explicado. ¿Cuándo se funda la alhóndiga en San Luis Potosí? Mira, esto es muy importante de remarcar, porque la alhóndiga de San Luis Potosí se funda en 1609. Muy temprano. Muy temprano, o sea, estamos hablando de apenas 17 años después de la fundación del pueblo de San Luis. Y es muy importante porque es la primera que hay en todo el septentrión novohispano. O sea, estamos hablando de una institución que está instaurándose en San Luis Potosí antes que la alhóndiga de Guanajuato, antes que la alhóndiga de Zacatecas, que son los dos centros mineros más poderosos que hay en todo el norte, de mayor producción, que tienen un crecimiento desmedido. El caso de Zacatecas, siendo ciudad muchísimo antes, bueno, ya en el siglo XVI. Entonces, estamos hablando de que en ese sentido la fundación en 1609 de la alhóndiga en San Luis se convierte en un parteaguas, porque después la alhóndiga de Guanajuato y la alhóndiga de Zacatecas copiarán las ordenanzas
que copiarán el sistema de control de la de San Luis. Imagínate tú que la de Guadalajara tampoco se funda antes que la de San Luis y termina copiando, y es bien interesante, cuando se funda la Alhóndiga de Guadalajara, que dicen, bueno, vamos a hacerla a semejanza y con las mismas ordenanzas que la de Zacatecas, que retomó las de San Luis. Bueno, creo que esa es una de las conclusiones o de los resultados más importantes de tu investigación, el haber descubierto que en realidad la Alhóndiga de San Luis fue la primera alhóndiga en el septentrión novohispano. ¿Y cómo llegaste a esta conclusión? A ver, platícanos. Bueno, ahí fue trabajo de archivo netamente. Son documentos que encontramos tanto en Zacatecas, para el caso de la Alhóndiga zacatecana, documentos que nos encontramos en el Archivo General de la Nación para el caso de la Alhóndiga de Guadalajara, y en ellos viene mencionado, bueno, necesitamos ya una alhóndiga, hay que hacerla a semejanza y con las mismas ordenanzas que la de San Luis, que la de San Luis retoma las ordenanzas de la Ciudad de México. Bueno, creo que es muy importante aquí que le expliquemos a nuestro público televidente qué son las ordenanzas, porque tú y yo estamos muy familiarizados con el término porque es un término muy histórico, pero ¿qué tal si le explicamos al público televidente qué son las ordenanzas? Muy bien, grosso modo, las ordenanzas no son otra cosa más que el conjunto de reglas que una institución tiene para su buen funcionamiento. Yo creo que la explicación más sencilla sería esa: las reglas con las que funciona una institución, las reglas con las que funciona una ciudad, el conjunto jurídico que le da cuerpo a una institución. Doctor Hernández Suberviel, ¿nos podría platicar dónde estuvo la primera alhóndiga? Porque si bien es cierto que ahorita nos encontramos en el pleno corazón comercial de la ciudad de San Luis Potosí, que el público televidente está viendo cómo pasan coches y camiones y hay un montón de ruido, ¿nos podría platicar dónde estuvo la primera alhóndiga, por favor? Sí, claro que sí. Bueno, la primera alhóndiga se encontraba en la esquina donde ahora se encuentra el Palacio de Gobierno, justamente ahí, en la parte donde hace esquina con un edificio que tiene un Mercurio, una escultura de Mercurio arriba, muy bonita. Bueno, a contraesquina ahí se encontraba la alhóndiga y tenía una razón de ser. Cruzaba lo que era la Plaza Mayor de San Luis Potosí. Justo enfrente se encontraban las casas reales, las antiguas casas reales. A un costado se encontraba la parroquia y cruzando esa plaza pues se llegaba al espacio de comercio, ¿no? O sea, se encontraba, como bien acabas de comentar, el corazón del comercio aquí. Bueno, el corazón del comercio y de la política y el corazón religioso de aquel pueblo de San Luis estaba en aquella plaza todo conjunto. Es muy interesante porque habitualmente las alhóndigas estaban en las casas reales. O sea, el edificio de las casas reales contemplaba el espacio administrativo y jurídico, la cárcel y la alhóndiga. Y en este caso no, en este caso la alhóndiga de San Luis también nace como espacio independiente. Y es muy interesante eso porque luego nos permite entender este edificio. Perfecto, me parece muy bien. Ahora, bueno, eso sería la razón por la cual la calle que cruzaba la Plaza Mayor en diagonal se llamaría Calle de los Burros. Sí, exactamente, porque hay que entender que la alhóndiga, bueno, como comentaba al principio, es el lugar donde confluye todo el abastecimiento, ¿no? Entonces llegaban recuas de mulas y burros desde Zacatecas, cruzando lo que ahora conocemos como la Plaza de Fundadores, y llegaban las recuas de Ciudad de México, que venían por lo que hoy en día se llama Calle de Zaragoza, ¿no? Entonces confluían y llegaban a ese punto donde descargaban, comerciaban y vendían pues principalmente maíz y harina. Pero muy temprano estamos encontrando que llega cerámica de Michoacán, fruta de tierra caliente, llega chocolate de Guatemala, en fin, o sea, están llegando productos que se están concentrando en este espacio
de comercio. Bueno, pues que San Luis era un pueblo minero, pero también un pueblo minero muy importante y densamente poblado para la época. Exactamente. Vale la pena, mencionarlo. Y por supuesto, los productos que se consumían en la ciudad de San Luis eran los productos que se consumían en cualquier gran urbe del virreinato de la Nueva España. Vamos ahora a un corte, estimados amigos televidentes, les recordamos que se comuniquen a través de nuestras redes sociales por si tienen algún comentario, alguna pregunta que hacernos. Vamos a un corte y regresamos.